Dios bendiga ricamente cada una de sus vidas, hermanos, en esta noche, y que lo bendiga cada día, en todas las cosas, económicamente, espiritualmente, en todo sentido. Quiero orar antes de comenzar a transmitir la palabra de Dios, así que le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Padre, te damos gracias porque, Señor, siempre podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nos bendices, Señor, diariamente, Señor. Nos favoreces, Señor. Tú realmente, Señor, nos traes gozo, nos traes alegría, nos traes ánimo cuando estamos desanimados. Señor, realmente estamos muy agradecidos por esta gran salvación. Gracias porque hemos podido venir aquí, Señor, a tu casa. Señor, queriendo de ti, queriendo, Señor, rendirte culto. Y, Señor, queremos también escuchar tu palabra, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, que puedan recibirlo mis hermanos. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te decimos amén. El otro día estuve charlando con Ariel Blanco, no sé si ustedes lo recordarán, es el hermano que estuvo hace un tiempo aquí y se casó, lo casó nuestro pastor Malca, y bueno, yo me comunico con él, me sé comunicar con él, y él me dijo, mandale saludo a la iglesia, mandale saludo a la congregación de parte mía y de mi esposa. Ellos se encuentran allí en la zona, digamos, cerca del norte de Santa Fe. Allí están. Ellos son una familia viajera, tienen ese estilo de vida y bueno, es respetable, ¿no? A mí particularmente no me gusta andar así. Me gusta, claro, ir de vacaciones, estar a un lado, pero no estar permanente yendo de pueblo en pueblo porque por ahí, qué sé yo, o sea, se va la vida y de pronto, bueno, pero hay que respetar la decisión del hermano. Le invito entonces a buscar en nuestra Biblia, en Juan capítulo 15, versículo 4. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Juan escribió el libro de Apocalipsis, sabemos, escribió el libro de Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Evangelio. 5 libros, en el Nuevo Testamento 5 libros fueron escritos por Juan, inspirados por el Espíritu Santo. Y Juan capítulo 15, versículo 4, dice así la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor tiene el anhelo de que nosotros permanezcamos en Él, de que estemos unidos siempre a Él. Y estas palabras que Jesús dijo, que se los dijo a los discípulos, nos dice a nosotros. Él nos anima a que permanezcamos en Él. Como dije, es el anhelo de su corazón, que mantengamos una relación estrecha con Él. Y Él usa la figura de la vid, por eso dice, yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. Así que Él quiere que tengamos una relación vital y estrecha con Él, porque necesitamos depender de Él en todo momento. Desde el principio, Dios, cuando creó al hombre, lo creó no para que el hombre viva de manera independiente, sino para que el hombre se relacione con el Creador. Dios, por ejemplo, tenía una relación con Jesucristo profunda, de amor, de unidad, como la tiene ahora, y pensó crear al ser humano para que el ser humano también mantenga una relación profunda de amor y unidad con Él. Y Él quiere hacernos bien.
quiere favorecernos, Dios quiere hacernos bien siempre. Y si nosotros estamos unidos a Él, recibimos la vida de Él. Y si no estamos, digamos, si estamos separados, ¿qué nos pasa? Nos secamos. Acá en la palabra dice también, ¿no? Acordémonos que si una rama se separa de la planta, se seca, no sirve. Así que tenemos que estar unidos a Cristo permanentemente, cada segundo de nuestra vida. Tenemos que estar unidos al Señor. Ya bastante tiempo estuvimos en desobediencia, estuvimos haciendo nuestra voluntad, estuvimos viviendo una vida en el pecado, pero nos volvimos a Él y Dios ha cambiado nuestra vida. Dios tiene propósito para nuestra vida, no solamente, digamos, Él nos salvó para que nosotros seamos libres de la condenación eterna, sino que Él nos salvó para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo, seamos cambiados. Y realmente Dios ha obrado y sigue obrando. Gloria al Señor por la obra en nuestras vidas. Y Él quiere que vivamos una vida plena. Y Él quiere verdaderamente que nosotros llevemos fruto. Porque fuimos llamados también para eso, para llevar fruto, pero necesitamos estar unidos a Él. De lo contrario, nos vamos a secar. Hay mucha gente que Dios ha llamado y no han permanecido en Él. Yo soy, digamos, una de esas personas que en un determinado momento, ya lo he comentado, me convertí, andaba fervoroso en las cosas del Señor, andaba predicando de aquí para allá, pero ¿qué pasa? Me fui enfriando. Comencé a ser tibio, comencé a ser mediocre, y Dios aborrece la mediocridad, porque es así, Dios aborrece la mediocridad, la tibieza. Yo comencé a ser tibio, mediocre, y me fui deslizando. Yo acá en el celular, voy a mostrar, tengo algo escrito hace rato, ¿alcanzan a ver allí? Dice, no seamos mediocres. Y esta palabra, no seamos mediocres, la puse aquí en la pantalla de mi celular para recordarme yo, cada día cuando estoy viendo el celular, cuando abro el celular, o sea, recordarme que no debo ser mediocre, que no debo ser tibio, no debo caer, digamos, en la mediocridad. Dijimos que hay mucha gente que se aparta del Señor y yo fui una de ellas. Realmente fue la decisión más errada que he cometido en mi vida, porque verdaderamente cuando uno realmente se aleja de Dios no vive bien. La Biblia dice que no amemos al mundo. Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, 16, 17. Vamos a buscarlo. 1 de Juan capítulo 2. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. El que hace la voluntad de Dios, hermano, permanece para siempre. Yo fui infiel al Señor, pero ahora comencé a serle fiel ya hace bastantes años, ¿no? Y en realidad, hermanos, tenemos que, dice la palabra, no amar al mundo, pero sí tenemos que amar a las almas que están en el mundo, ¿no? Porque verdaderamente hay muchos que Dios los ha llamado, pero no permanecieron en Jesús. No permanecieron en Jesús. Hay muchos allí afuera que no permanecieron en Jesús. Dios los llamó, pero ellos se deslizaron
y comenzaron nuevamente a andar en camino no bueno. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla de un hombre, un discípulo, un creyente, que también se separó de Pablo, y se separó sobre todo de Jesús, no permaneció en Jesús. Y esta persona se llama Demas, Demas. La Biblia nos habla de Demas. Demas era un hombre que estaba con Pablo, un colaborador de Pablo, y este hombre lo dejó a Pablo. Allí Pablo estaba encarcelado, era su primer encarcelamiento, y este hombre lo dejó al apóstol Pablo, pero también, sobre todo, lo dejó a Jesús, no permaneció en Jesús. Y Pablo nos habla acerca de Demas, y también quiero que vayamos a ver lo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo, y en esta carta, en la segunda, en el último capítulo, el capítulo 4, verso 10, dice así: porque Demas me ha desamparado amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas lo había desamparado. Demas no había permanecido en Jesús. Demas se había ido a Tesalónica. A lo mejor él nació en Tesalónica, a lo mejor era nativo de Tesalónica. Acá dice que se fue a Tesalónica. No se fue a la iglesia porque allí en Tesalónica sabemos que había una congregación, una comunidad de cristianos. Tenemos 2 cartas, primera de Tesalonicense y segunda de Tesalonicense. Pero este Demas no fue a reunirse con los cristianos de allí de Tesalónica. No, sino que se fue a ese lugar. No se sabe por qué, si había nacido allí o qué. Lo que sí sé, como dice la palabra, que se alejó del apóstol Pablo y no permaneció en Jesús. Y hay mucha gente, dijimos, que no permanece en Jesús, sino que comienza a andar en malos caminos. Cuando uno se aleja de Jesús, comienza nuevamente con la música mundana, comienza nuevamente con los vicios, le dedica mucho tiempo a la televisión, por ahí a lo mejor tiene muchas juntadas, juntadas de aquí, juntadas de allá, el vocabulario cambia, ya la manera de pensar cambia, porque esa persona realmente se enfría y se aleja del Señor. Hay muchos Demas en el mundo, muchos creyentes que se han separado, como dijimos, y nosotros, hermanos, tenemos que ir hacia ellos, ¿no? Porque el alma de ellos vale mucho. Tenemos que ir a aquellos que están descarriados, aquellos que se alejaron del Señor, que en un tiempo le conocieron, pero bueno, Satanás les engañó y están nuevamente alejados del Señor, alejados de Jesús. Tenemos que ir a ellos. En el libro de Santiago, vamos a leer también la Escritura, Santiago también el capítulo 4, los últimos 2 versículos de la Escritura. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, los últimos versículos del libro. Santiago 5, 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Así que tenemos que entender, hermano, qué importante es ir a aquellos que se han extraviado de Cristo, que no permanecieron en Cristo, que están descarriados, que están alejados del Señor. La Escritura nos dice de que Dios se pone contento, alegre, cuando un pecador se arrepiente. Y también dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando el Señor nos inculpa ya de pecado. Gloria a Dios que Él ha borrado nuestros pecados y que hay restauración en el Señor. Hay restauración en Cristo. Gloria al Señor. Tenemos que seguir adelante, más allá de todo. Porque Satanás va a querer que no permanezcamos en Jesús. Yo el otro día estaba hablando con una mujer que tiene varios hijos y ellos iban a la iglesia y resulta que uno de los hijos salió de la iglesia, estaba en el ministerio de alabanza, iba con la moto y no sé por qué, cómo sucedió, si lo atropelló un auto, si se cayó solo con la moto. La cuestión es que murió, o sea, el hermano murió, el jovencito, 16 años. Y realmente ese fue un golpe muy fuerte para esta familia. Y resulta que el marido de esta hermana no permaneció en Jesús porque no pudo soportar eso, fue muy fuerte para él y hasta el día de hoy no permanece en Jesús, se ha alejado. También la vez pasada estuve charlando con un muchacho que se había alejado también del Señor. Hacía 4 meses que se había vuelto a Cristo. Y yo le pregunté por qué causa él se había alejado del Señor y me dijo, bueno, que se había puesto a hacer de su casa y se había dedicado mucho a su casa y así, ¿no? Se dedicó mucho a lo material y se fue alejando del Señor. Hay muchas situaciones por las cuales uno a veces se aleja del Señor. Nosotros sabemos que más allá de todo tenemos que permanecer firmes, porque Satanás quiere que no permanezcamos en Jesús. Eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Y yo le voy a contar una breve historia que hace mucho la he comentado, tal vez algunos se acuerden, tal vez otros no la conocen, pero es una historia sencilla que muestra realmente algo muy importante. Resulta que había dos hombres, iban caminando por una calle, había una vidriera y en esa vidriera había un trencito de juguete y uno de estos dos hombres no andaba bien, no andaba en sus cabales y agarra un palo, rompe ahí la vidriera y empieza a darle con toda al trencito de juguete. Y el otro le dice, ¿por qué haces eso? O sea, ¿qué te pasa? Entonces el que estaba mal de la cabeza dice, trato de destruirlo ahora, porque cuando son grandes son peligrosos. ¿Entienden? O sea, muchas veces uno se convierte a Cristo y apenas se convierte a Cristo, el enemigo va a tratar de que nos separemos del Señor, que no permanezcamos en Jesús. Él aborrece a los hijos de Dios y toda nuestra vida va a querer de una o de otra manera que no permanezcamos en Jesús. Y es importante tener en claro esto, ¿no? O sea, siempre el enemigo va a venir a acecharnos y a traernos, digamos, un montón de cosas para que nos volvamos atrás. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para la perdición, sino de los que avanzamos para la salvación. Es lamentable que mucha gente se separa de Jesús y muere en sus pecados y no arregló cuentas con el Señor. Yo personalmente, por la misericordia de Dios, estoy aquí. Por la misericordia de Dios puedo decir como aquel profeta dice, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que, hermanos, nosotros para no alejarnos del Señor y permanecer en Jesús, tenemos que todos los días buscar a Dios, disciplinarnos. Esto siempre lo decimos, pero lo vamos a seguir diciendo porque es una realidad. El diablo apunta
a que nuestra relación con Dios decaiga, quiere que estemos tibios, quiere que nos enfriemos, quiere que no permanezcamos en el Señor. Nosotros tenemos que ser disciplinados todas las mañanas, levantarnos y buscar al Señor, tengamos ganas, no tengamos ganas, porque a veces no nos da ganas. Yo lo repito muchas veces esto, no me voy a cansar de repetirlo, pero a mí me pasa, y cuando voy a orar me vienen pensamientos de una y de otra manera, y ahí trato de seguir orando y buscando a Dios y fortaleciéndome, porque si no nos fortalecemos, hermano, no podemos realmente vivir la vida cristiana. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. La carne no quiere orar a veces, la carne no quiere leer la Biblia, pero tenemos que disciplinarnos. Yo desde el momento, hermano, que empecé a disciplinarme, de ese momento empecé a vivir la vida cristiana de otra manera. Empecé a tener victoria en mi vida cristiana. Empecé a tener victoria sobre mi naturaleza pecadora. Empecé a realmente fortalecerme en Dios. Y el fortalecerme en Dios me lleva a predicar. El fortalecerme en Dios me lleva a compartir la fe. Y eso es lo vital. No tenemos que descuidar nuestra relación con Dios. Está bien que nosotros rendamos culto al Señor aquí, cantemos alabanza donde estemos, ¿no? O sea, en todo lugar, porque eso también no solamente le honramos a Dios, sino que nos ayuda a permanecer en Jesús. Es importante eso, es importante que sigamos adelante. Dios quiere que llevemos fruto. El último versículo que voy a leer también se encuentra allí, en el mismo capítulo de Juan, Juan capítulo 15. Empezamos con Juan capítulo 15, versículo 4. Ahora vamos a Juan capítulo 15, versículo 16 y 17. Juan capítulo 15, versículo 16 y 17. Dice la palabra, dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Así que el Señor nos eligió, como dijimos antes, no solamente para ser salvos, nos eligió para transformarnos a la imagen de Cristo, nos eligió, hermanos, para que vivamos una vida gloriosa, una vida con esperanza, y nos eligió para que llevemos fruto. Acordémonos de los demás que están por allí, que están amando, digamos, los placeres de este mundo. Son hermanos que realmente Dios también quiere salvar. Acordémonos también de que sobre lo que dijo Jesús, que su nombre tiene sin ovejas, y se aleja una de ellas, va en busca. Tenemos que ir en busca de aquellos que estén perdidos. Claro que tenemos que clamar a Dios por la gente, pero tenemos que ir a buscarla, tenemos que ir a acercarnos a aquel que está descarriado, porque está en camino no bueno, el camino que conduce a la perdición, porque la paga del pecado es muerte, pero Dios quiere seguir salvando, porque la mano del Señor no se ha cortado, sino que Él quiere seguir salvando, perdonando pecados y darle vida eterna a aquellos que están en tinieblas. Quiero que oremos, hermanos. Voy a agradecer al Señor por esta palabra que ha puesto en mi corazón. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos permaneciendo en Jesús. Gracias porque por tu misericordia estamos de pie, Señor. Por tu bondad, por tu amor no hemos sido consumidos. Señor, queremos, Señor, agradarte y queremos estar siempre manteniendo una relación estrecha contigo, Señor. Guardando tu palabra, viviendo en santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser aquellos instrumentos que, Señor, estén en busca de aquellos que están descarriados, Señor. Aquellos que han ido en pos, Señor, del pecado del mundo, Señor. Ayúdanos a tener siempre a disposición
y que, Señor, estemos orando permanentemente, no solamente por la mañana, sino en todo momento, en todo lugar, sabiendo que tú estás al lado nuestro. Bendice, Señor, nuestras vidas cada día. Queremos más de ti. Bendice esta congregación, bendice a cada hermano. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén.